Hola jóvenes, bienvenidos a su cátedra de comunicación oral y escrita. Les saluda Elizabeth Minero, su docente. En este módulo número 12 veremos los principios básicos y características de la comunicación oral y estará comprendido del 12 al 16 de octubre. El contenido de este módulo es el proceso de la comunicación oral, la voz, la dicción, volumen, ritmo e interpretación. ¿Sabían ustedes que saber expresar una idea es tan importante como la idea misma? ¿Sabían también que nuestra voz es única e irrepetible? ¿Tenían la idea de que nos relacionamos mejor con las personas que tienen un tono de voz similar al nuestro? ¿Y habían pensado alguna vez que nuestra imagen externa es nuestra carta de presentación, pero que se complementa con nuestro tono de voz? Con estas ideas y estas interrogantes que les planteo, podemos empezar a darnos una idea más clara de la gran importancia que tiene la voz al momento de comunicar y al momento de interrelacionarnos con otras personas. Podemos, como una primera aproximación, decir que la voz es un sonido. Sin embargo, probablemente estemos ante el instrumento más complejo que existe, no solo por todos los agentes externos que la condicionan, sino por la cantidad de órganos de nuestro cuerpo que intervienen en el proceso de emisión de la misma. La voz transmite muchas cosas sobre nosotros, si somos personas dinámicas, si somos personas no tan extrovertidas, transmite nuestra personalidad e incluso nuestro género. Un tono de voz elevado puede denotar cierta agresividad y por el contrario, el tono de voz bajo puede transmitir inseguridad o timidez. Es importante conocer cómo transmitimos a nivel verbal para trabajar lo más acorde a nuestras necesidades laborales y sociales, pues se ha comprobado que en apenas 10 segundos la persona que nos escucha sabe simplemente por nuestro tono de voz el estado de ánimo en el que nos encontramos, y esto podría afectar de cierta manera la transmisión eficaz del mensaje que nosotros queremos brindar. Podemos decir entonces que la voz es el canal fundamental en la oratoria, y a pesar de que es importante que un discurso esté bien preparado, es igualmente necesario que cuando el orador hable frente al público lo haga con una buena voz, es decir, de forma clara, comprensible, con la intensidad y el ritmo adecuado para una buena comunicación y lograr así los resultados esperados. Una buena voz facilita la tarea del orador, por lo tanto deberá cultivarla y fortificarla. Se puede distinguir elementos esenciales en la voz. Estos son el tono, la intensidad, el timbre, la dicción, el ritmo y la interpretación. Veamos ahora una definición de cada uno de estos. El tono es el modo de decir las cosas. Cambiar el tono de la voz permite enfatizar los puntos claves y llamar la atención del público. Pero estas variaciones de voz deben ser naturales y no se debe confundir con hablar más alto o más bajo, porque se puede caer en la monotonía. Asimismo, la intensidad es la fuerza de emisión de la voz, es decir, el volumen sonoro. Usualmente, al hablar en público, es necesario que el volumen sea un poco mayor al que normalmente se usa para conversar con otra persona. Tampoco es conveniente hablar demasiado alto, ya que se cansa el orador y los que escuchan también. La intensidad de la voz que debe emplearse depende entonces del tamaño del salón en el que nos encontramos o el lugar en el que nos encontramos, de la acústica de esta sala o de este lugar, de la cantidad de público y la distancia física entre este y el orador, de los ruidos ambientales y si se requieren medios técnicos para amplificación del sonido, si necesitamos, por ejemplo, micrófono o un megáfono como en esta imagen. Y si se utilizarán estos medios, es importante hacer pruebas previas de sonido para adecuar la voz, el sonido y la posición del micrófono.
El timbre es el matiz personal de la voz, por lo que cada uno tiene su propio timbre y es distinto al de los demás. Es por eso que una de las formas de clasificar las voces es definiendo las características de cada uno. Puede ser por el color, el grueso y el brillo. La dicción, por otra parte, es otro aspecto importante a considerar en el uso adecuado de la voz. Es el arte de expresarse que está vinculado a la manera en que cada persona emplea las palabras y forma oraciones. Se relaciona con la forma en que se pronuncian las palabras, es decir, cuando un individuo pronuncia cada término de manera clara, realiza una correcta situación y dispone las pausas apropiadas dentro de cada oración. Resulta fácil entender a quien se expresa de esta forma, porque da claridad y nitidez a las palabras. Ahora bien, el ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz. Un ritmo normal es de 2 palabras por segundo. Algunos ritmos son más rápidos y enérgicos y otros deliberados y lentos. Eso también incide en si queremos resaltar algunas ideas o también puede notar la pasión con la que estamos hablando de algún tema en específico. Y a veces también es cuestión de nerviosismo, por eso tenemos que estar conscientes de cada uno de estos aspectos para saberlos adecuar al momento y la situación de comunicación en la que nos encontramos. Ahora bien, la interpretación es cuando damos intenciones al texto. Podemos interpretarlo cuando lo hemos leído varias veces, lo comprendemos y podemos traducirlo, prestándole nuestras emociones, sensaciones y sentimientos que queremos que el escucha sienta también. Para lograr la buena interpretación de un texto debemos tener claras cada una de las frases anteriores de la interpretación verbal. Al interpretar, aunque damos nuestra idea del texto, debemos ceñirnos a los signos de puntuación, intenciones y objetivos de cada autor para no cambiar el significado del texto. Este punto en especial es bien notable en las producciones teatrales, cuando los decimos, de hecho, que un actor ha hecho una excelente interpretación del papel que estaba representando o en algunas ocasiones una mala interpretación. Viendo la importancia, la gran importancia que tiene la voz para transmitir de manera adecuada, clara y eficaz un mensaje, tenemos acá unas recomendaciones para un uso adecuado de la voz. Una es mantener la cabeza erguida, con una posición cómoda del cuerpo y respirando adecuadamente. Antes de iniciar una presentación oral, un discurso o una presentación, se pueden hacer algunos ejercicios de respiración y relajación del cuerpo para ayudarnos a tener una mejor voz, una mejor entonación, un mejor ritmo, controlar nuestros nervios y así expresarnos de una mejor manera. Otro punto importante es pronunciar abriendo bien la boca. Vocalice y articule con claridad. Utilice las pausas al hablar. Esto último es sumamente importante para que nuestro público comprenda de mejor manera nuestro mensaje. Cuide la velocidad al hablar, y esto me lo digo a mí misma un montonazo de veces porque cuando me emociono empiezo a hablar súper rápido. Hacerlo deprisa transmite entusiasmo y seguridad, pero si se excede puede cansar al público. Por otra parte, hablar despacio proporciona énfasis en las ideas, pero el exceso puede ser también el discurso monótono y puede llevarnos a perder la atención de nuestro público. Entonces, por eso es importante que vayamos comprendiendo que no debemos irnos a los extremos y que debemos ir jugando a lo largo de nuestro discurso con las diferentes ritmos, que sería la velocidad de hablar, las diferentes entonaciones para irlas mezclando y hacer nuestro discurso mucho más entretenido para no perder la atención de nuestro público y dar énfasis cuando sea necesario. Se debe aprender a colocar la voz, encontrando el nivel apropiado de fuerza vocal.
Esto es decir, el tono y la intensidad de acuerdo con el timbre de voz que poseemos. Ensayar es sumamente importante y se los he venido diciendo en este módulo anterior sobre el trabajo final. Ensayar las presentaciones o discursos para definir lo que se desea transmitir con la entonación e intensidad adecuadas es fundamental, no solo para materias relacionadas a la comunicación oral, sino que para cualquier otra materia, para cualquier otra presentación que ustedes necesiten realizar para tener una presentación efectiva y por ende una buena calificación, es fundamental ensayar. Ensayar de manera individual y también de manera grupal puede marcar la diferencia entre una presentación muy buena y una presentación regular. El ensayar también nos ayuda a manejar mejor la temática que vamos a tratar y esto, el manejo o el conocimiento, el buen conocimiento que tengamos del tema que vamos a presentar también ayuda a mejorar nuestra confianza, a sentirnos más seguros y por ende a estar menos nerviosos. Les he dejado 3 videos complementarios, ya se los voy a mostrar. Y en esta semana no hay actividad evaluada, pero ya saben que es sumamente necesario que consulten estos videos o cualquier otro material adicional que se les comparte para que el día viernes puedan realizar las consultas pertinentes a la temática de esta semana. Les dejo también acá las referencias bibliográficas para la realización de este material. Y como les decía, en el módulo 12 les dejo 3 videos sumamente importantes y con mucha información de interés y relacionada a esta temática de la semana. Uno es, ¿sabes manejar tu tono de voz? En este se dan muchas recomendaciones de cómo realizar una entonación adecuada en nuestras presentaciones. Asimismo, les dejo un video en el que se habla de la dicción y les da algunas técnicas para mejorar nuestra dicción, es decir, la manera en que pronunciamos las palabras, porque a veces tendemos a atropellar palabras, a unir sílabas sin darnos cuenta y esto, además de que se oye mal en muchas ocasiones, aunque a veces no sea tan perceptible, sí para trabajos mucho más profesionales marca una gran diferencia. Entonces, ahí la importancia de saber qué es la dicción un poquito más a fondo y cómo mejorarla. Y por último, les dejo este video también que se titula Técnicas para mejorar el tono de voz al hablar en público. Entonces, estos son los 3 materiales complementarios para este módulo para que ustedes los consulten y les pongan atención. Son videos, como ya les he dicho en otras ocasiones, que son bien puntuales, no son aburridos, tienen mucho material de gran utilidad para ustedes y con ejercicios prácticos e ideas bien claras para que les ayuden a ampliar mejor estos conocimientos de los que ya hablábamos en la presentación y que les van a servir en gran medida para ir ensayando e ir siendo conscientes de cómo deben realizar la presentación del trabajo final, que como ya les he venido adelantando, es una presentación oral, es brindar un discurso de manera grupal en base al trabajo que presentaron en el módulo anterior. Esta semana voy a estar entregándoles las notas y las observaciones de este trabajo para que ya empiecen a preparar el trabajo final, y en el módulo 13 les estaré brindando todos y cada uno de los lineamientos que corresponden a este trabajo final, que como ya hemos aclarado se realizará en los mismos equipos de trabajo en los que hemos venido trabajando. Así que jóvenes, esto es todo
en este módulo 12. Recuerden consultar todos y cada uno de los materiales complementarios y las consultas pueden realizarlas el día viernes en la sesión virtual.